¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más hasta que ya saben que su casa, este plato abierto siempre a ustedes. Hoy me voy a acordar de recordarles el correo electrónico, que siempre únicamente recordamos el número de teléfono cuando hay llamadas en directo, pero saben que durante el resto de la semana pueden enviarnos, si lo desean, sus inquietudes a este correo electrónico platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com, y a partir de ahora sí vamos a hablar de cultura, pero también de salud. Clínica Abellás patrocina esta sección. Nos acompaña hoy la doctora Abellás. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para enseñarnos siempre, para hablar de prevención, pero también para hablar de tratamientos, en este caso vamos a hablar de la regeneración tisular. Ahora preguntamos qué es, a partir de la sangre y de aplicaciones, por supuesto, odontológicas. En este caso, doctora, ¿qué es? ¿Qué es? La regeneración tisular es conseguir, más o menos artificialmente, reconstruir los tejidos. ¿Vale? Eso es la regeneración tisular, el objetivo que tiene. Y en odontología, ¿qué tejidos necesitamos muchas veces regenerar? Pues porque hay poco y impiden realizar determinados tratamientos. Necesitamos regenerar fundamentalmente el hueso y el tejido blando, o sea, la encía. Y ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Pues son unos tratamientos que empezaron ya en los años 90 y es relativamente sencillo porque simplemente con una extracción de sangre, como un análisis de sangre normal y corriente, sacamos unos tubos, ¿sí?, y después se centrifugan a una determinada velocidad y a un determinado tiempo. Este protocolo de conseguir concentrados plaquetarios, que empezó en los años 80, ha ido variando, y entonces los concentrados que se conseguían en principio, de él se obtenía plasma rico en plaquetas, ¿vale? Simplemente eso. Las plaquetas, ¿por qué son interesantes? Porque tienen dentro factores de crecimiento. Cuando se liberan estos factores de crecimiento, pues los tejidos cicatrizan mejor, se inflaman menos, tienen menos riesgo de infección y todo va mejor, ¿no? Estamos viendo una infografía, entiendo que es de este proceso, ¿no? Eso es. La plaqueta en reposo, la plaqueta activada por el proceso de centrifugado y bueno, antiguamente, o sea, en los primeros se utilizaban unos reactivos químicos que activaban más las plaquetas y se liberaban en la zona quirúrgica, ¿no? Esto ha ido evolucionando, entonces de contener solamente, ahí vemos, de contener solamente un concentrado de plasmático, ahora ha ido variando el protocolo y ahí vemos los tubos que ya han pasado por el centrifugado, ¿sí?, y vemos como tres fases. La fase que está al principio del tubo es plasma, la fase intermedia, que es amarillenta, contiene fibrina, contiene factores de crecimiento y contiene también leucocitos. ¿Vale? Entonces, todos estos productos hacen que los resultados obtenidos de la utilización de estos concentrados sea mucho mejor, ¿vale? Porque la fibrina es una sustancia pues relativamente rígida, capta los leucocitos y capta los factores de crecimiento y se pueden hacer como membranas, que es lo que estamos haciendo ahí, que sirven como paredes artificiales a los que se complementa con la utilización de hueso artificial o de hueso autólogo del propio paciente. Entonces conseguimos reconstruir los tejidos, ¿vale? Porque son inductores de la creación de hueso y de la creación de tejido blando. Ahora, esta es la máquina en donde se centrifugan y el último protocolo se consigue, además de fibrina, factores de crecimiento y tal, células madre CD34, que suena muy tal, pero bueno, que en realidad lo que pasa pues es como con los coches, que cada vez tienen más prestaciones y hacen más cosas, sí, pues estos concentrados cada vez hacen más cosas. Y son muy buenos porque lo que está comprobado es que la cicatrización se acelera en un 50%. Caramba. Depende también del huésped, ¿no?, de sus condiciones físicas, de edad,
pero de media un 50% si sacamos una muela, y lo normal pues sería que tardara a lo mejor 7 días en cerrarse, pues en 3 días y medio eso está solucionado. Es tremendo. ¿Hay alguna contraindicación? Las contraindicaciones son fundamentalmente, es muy raro que haya una alergia, porque a la persona estamos poniéndole un producto que es de su propia sangre. Claro. Entonces es muy raro que haya alergias. Antes, al utilizar activadores químicos para que salieran las plaquetas, pues podía haber algún problema con esto. En la actualidad las alergias no es que no puedan existir, porque siempre pueden aparecer, pero es muy raro porque es su propia sangre. Y después, si hay una infección activa en la zona o si determinadas enfermedades que afectan al sistema inmunitario o a la coagulación, pues están contraindicados, pero son muy raras las contraindicaciones. Entiendo que acelerando de tal manera un 50% el proceso de cicatrización en la zona donde se utiliza, utilizáis mucho este concentrado. Bueno, se usa siempre que esté indicado y que se pueda, porque bueno, de forma habitual no se usa, salvo que esté justificado. Las indicaciones son sobre todo para regenerar la encía en caso de personas que tengan enfermedad periodontal y necesitamos crear este tejido para poder solucionar los problemas que presentan, para facilitar la creación de hueso. Por ejemplo, vamos a poner un implante y hay muy poco hueso, ¿vale? Entonces, lo normal es mezclar bien un hueso autólogo del paciente o hueso artificial, que son derivados de otras especies o fabricados en el laboratorio, y se mezclan con estos concentrados, con lo cual pues tenemos ahí, digamos que una masa que tiene un potencial mucho más interesante que simplemente poner un injerto de hueso y esperar a ver qué pasa. Los resultados son mucho mejores. Mejora la osteointegración de los implantes, disminuye el rechazo, protege de la infección, el posoperatorio es menos doloroso, la inflamación es menor, o sea, todo son cosas buenas y lo tenemos nosotros fácilmente. Pues correcto, porque sale del propio cuerpo y entiendo que cualquier laboratorio, por lo menos en la Clínica Bellas, se realiza. Sí, nosotros realizamos nosotros mismos la extracción de sangre y bueno, en principio pues no hay mayor problema, es un tratamiento que funciona bien y que irá mejorando, irá mejorando. Bueno, yo tenía un compañero que ya mayor, pero cuando empecé así a ayudarle y tal, y me decían, si no pasa nada, no pasa nada en la cirugía, lo que se necesita, como la canción de los Beatles dice, all you need is love, pues me decía, en la cirugía, all you need is blood, o sea que a partir de la sangre podemos hacer muchísimas cosas y cada día más, porque cada día pues va mejorando todo. Para eso nos sirve esta sección, para prevenir, para curar, pero también para aprender lo mucho que evoluciona el mundo de la medicina. Doctora Bellas, como siempre, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Nos vemos aproximadamente en un mes. Despedimos a la doctora Bellas, pero nosotros nos vamos a pasear, nos vamos a Príncipe para darles una propuesta cultural. 26 micrografías donde el arte, la alta tecnología y la ciencia se fusionan para mostrar una belleza única sobre el mundo de la flora y la fauna, pero desde la imagen de sus protagonistas más diminutos, como por ejemplo los microorganismos que viven aquí en la ría de Vigo. Buena parte de los organismos que viven en esas bateas, que crecen en esas bateas y que constituyen una base fundamental de la economía viguesa, se alimentan de organismos que vamos a ver aquí, pero que nadie conoce. Y eso me parece que es fundamental. Se presentan en esta exposición agentes diminutos que juegan un papel fundamental en la formación de microorganismos naturales de la vida y que ahora se ven en peligro por la alta contaminación de las aguas. Por la incorporación de microplásticos en las aguas, que los mejillones las filtran y se los quedan, y es un problema de alimentación. O sea que yo creo que todo eso es importante, que en esta exposición se puede explicar y se pueden ver qué son esos organismos tan diminutos que nos permiten comer esos mejillones o esas ostras tan magníficas de Vigo. Una iniciativa que se presenta en la calle para poner la cultura al alcance de todos los ciudadanos y que se podrá disfrutar hasta el 23 de abril. Estas exposiciones de arte en la calle, en realidad son arte, cultura en general, en la calle. Una de las cosas que me parece muy importante de este tipo de exposiciones, y de esta en concreto,
es que no hace falta que la gente, que nadie vaya a buscar la cultura. La cultura sale a buscarte a ti y sale a buscarte en la calle. Una exposición que nace de la colaboración del Concello de Vigo y la Fundación La Caixa. Para conocer mejor las curiosidades de esta muestra se realizarán visitas para el público general los fines de semana y visitas guiadas para grupos escolares de lunes a viernes, además de estar abierta las 24 horas del día para toda la ciudad. Continuamos y volvemos a hablar de salud. Lo vamos a hacer como cada segundo jueves de mes con Cidema y tenemos ya con nosotros, ahí tienen el contacto, la dirección, el correo electrónico y por supuesto el teléfono, y eso es lo que tienen ustedes. Yo a quien tengo conmigo es a Román Rodríguez Cid. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Algún paciente que no haya querido abandonar la clínica de nuevo? No. Bueno, ahora verán por qué, porque los tratamientos son tan efectivos en esta clínica que hay pacientes que aún recuperados, era una anécdota que contábamos en la última sesión, no quieren abandonar. Yo no sé si los pacientes de lipedema, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es? Bueno, pues el lipedema es una inflamación sistémica de bajo grado, es una inflamación crónica. Es una grasa patológica que no se metaboliza bien, no responde a dieta ni a ejercicio, se suele dar en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores, ¿no? Pero también en los brazos a veces también se puede dar. Es prácticamente una enfermedad, entre comillas, de mujeres, ¿no? Porque es más habitual, entiendo. Muchísimo más habitual y casi un 10% de la población femenina la tiene, y se confundió muchísimo tiempo con pues, obesidad, a veces se ha confundido con linfedema, se ha confundido con retención de líquidos, que es como cajón desastre, ¿no? No saben muy bien y le llaman retención de líquidos y bueno, se ha confundido con muchas patologías hasta que ya, pues hace 2 años más o menos, en el CIE 11, la última actualización, por fin, en España, ya está considerada una enfermedad, porque en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, ya desde el 2018, ¿no? Entonces, es la enfermedad que le llaman desconocida. A mí me gustaría empezar a cambiar ya el paradigma, ¿no? Y que gracias a este programa y a la difusión de las asociaciones y de los pacientes, cada vez se conoce más, a ver si dentro de poco ya es considerada... Pues yo voy a seguir preguntando para conocerlo un poco más. Afecta más a mujeres, pero ¿cómo y cuándo surge? Pues tiene un componente hormonal muy importante, es decir, hay 3 fases en la vida, ¿no? Por así llamarla, que es la menarquia, la primera regla, los embarazos y la menopausia, ¿vale? O surge o empeora. Lo lógico es que en esos 3, ¿no? Después también hay algunos más, pero esos son los más importantes. También tiene un componente genético muy grande. Siempre una de las preguntas es una anamnesis, porque al final la anamnesis es una valoración, ¿no? Sí. Es una patología que aún no tiene ninguna prueba diagnóstica diferencial. O sea, de hacer una prueba diagnóstica y directamente es esta patología, como muchas, ¿no? Entonces, se basa en un diagnóstico clínico, que se llama, que es una valoración preguntando una serie de preguntas, como si tienes dolor, pesadez, hematomas, genético, hormonal, etcétera, etcétera, una exploración visual y con el tacto, ¿no? Ver los nódulos si son dolorosos, en dónde son, si termina se llama en columna egipcia, ¿no? Hay como una especie de diferencia muy clara entre la cintura, que es más estrecha, y las piernas, con un final abrupto. El pie suele estar libre, ¿vale? Si no hay asociaciones linfáticas o venosas, suele estar el pie libre. Entonces, todo esto son características muy claras del lipedema, ¿no? Entonces, yo iba a preguntar los síntomas, pero a grandes rasgos entiendo que estos son los principales. Son los principales, sí. Al final es eso, dolor, pesadez y tirantez tiene que darse. Ya en el último congreso en Potsdam en octubre ya hablaban de que si no, pues es otro problema de la grasa, ¿vale? Una lipodistrofia, pero un lipedema tiene que ir asociado con sintomatología. ¿Vale? Después, eso, pues hematomas con facilidad, esa diferenciación muy clara de que suele terminar como en una copa invertida, no responde a dieta y ejercicio, eso es muy importante porque es una grasa que está inflamada, que está fibrótica, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces intentas hacer dietas y te baja el resto del cuerpo, pero eso no.
Y bueno, y al final esto, si no se trata, si no se le hace de una forma multidisciplinar, lo que acaba es habiendo una gran discapacidad del paciente, porque al final es una grasa que está ocupando un espacio que no debería, está el sistema linfovenoso superficial, lo comprime, filtra y entonces cada vez aumenta más, cada vez duele más y al final hay una grandísima discapacidad, puede llegar a haber una grandísima discapacidad. Hoy no nos da tiempo, pero entiendo que hay un tratamiento, por eso estamos hablando de ello, porque dice, si no se trata, el próximo día será cuando hablemos del tratamiento, porque entiendo, y esta es ya casi mi última pregunta, que la situación de los pacientes que sufren, no sé si llamarles esta enfermedad, es complicada, ¿no? Sí, es muy complicada, porque al final algunas van asociadas a obesidad, ¿no? Pero siempre le dicen la obesidad, hay que tratar, no. Es que yo cuando hablo con expertos o incluso con pacientes, es decir, lipedema, por mucho que tú intentes, no adelgazas, ¿vale? Entonces, muchas veces te encontrabas comiendo con gente como yo, por ejemplo, que mi metabolismo es así, ¿no? Y como mucho más, pero imagínate que está una chica conmigo que de repente se cuida, hace ejercicio, yo no lo hago, como mucho más que ella, y ella cada vez ve que tiene dolor y que está, pues con unas piernas cada vez más hinchadas. Eso te llega a frustrar, te llega a hastiar, te lleva a una especie de depresión, de sedentarismo, y a mayores empiezan los problemas de la obesidad real. Pero probablemente, y eso aún no está estudiado, pero yo estoy seguro que esta hipótesis, probablemente la gran mayoría sea lipedema y obesidad, ¿vale? Esa es la fase, la continuación. No, obesidad, bueno, tú estás... No, ¿por qué lo estoy? Pues porque aparte tengo un problema de la tiroides, hipotiroidismo que está relacionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quiero hacer mucho hincapié en darle mucho más importancia a eso, a la parte del lipedema, si tienen, que a la parte de la obesidad. Vale, entonces creo que es importante que cambiar un poquito todo esto a nivel de salud y a nivel de todo, de que es una patología que les ha derivado en muchos casos a ese problema asociado concomitante que se llama, ¿no? Esto es como cuando metían los anuncios y decían que la respuesta va a venir después de la publicidad. Yo sí que les tengo que decir que sobre el tratamiento hablaremos en el próximo programa, que será el segundo jueves del próximo mes. Mientras tanto, yo les voy a recordar, ahora vemos los datos de la clínica donde está Cidema, porque entiendo, Román, que si alguna persona se siente identificada, tiene alguno de estos problemas, es que contacte con vosotros para que tú les puedas adelantar lo que nosotros vamos a hablar dentro de unas semanas, que es precisamente el tratamiento de esta enfermedad. Román Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias como siempre. Pues muchas gracias y nada, y solo decir que nuestra valoración al final es una valoración que es gratuita, damos la información, si es cosa nuestra, pues le planteamos un proceso, ¿no? que es un acompañamiento también durante toda una vida, ¿no? Para autogestión y un tratamiento en la clínica, y si no es cosa nuestra derivaríamos al especialista sin ningún tipo de compromiso. Aquí en unas semanas, ya lo sabes. Y ustedes aquí mañana, a la misma hora, entre las 2:30 y las 3. Un beso.